Bien, bueno, lo primero, agradecerles, darles la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes en este desayuno CEDE de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos y a varios miles de personas que seguramente nos estén siguiendo en este momento en videoconferencia, porque, como sabéis, CEDE, los desayunos que organiza pues son retransmitidos por la red Internet y seguidos por todos los asociados. Por tanto, bueno, pues muchas gracias a todos, buenos días, en una maravillosa mañana, ¿no?, aquí en Pamplona y en un sitio pues que creo que hemos seleccionado perfecto para esta charla. Lo primero, y perdonad antes de presentar al ponente y al desayuno, me gustaría en 5 minutos explicar un poquito lo que es CEDE y cuál es la conexión con Sodena y con Navarra en este caso, ¿no? Deciros que CEDE es la Confederación, como he dicho, Española de Directivos y Ejecutivos, que se creó en el año 1997, a través de la Asociación Española de Directivos y la Asociación Española de Ejecutivos y Finanzas. El objetivo principal que tiene es agrupar y dotar de una representación tanto a las asociaciones como a los propios directivos en el ámbito socioeconómico español. Desde su fundación en el año 97 y hace 13 años asocia a 42 asociaciones y en estas 42 asociaciones hay más de 88.000 directivos. O sea, estamos ya prácticamente en los 90.000. En sus estatutos habla de que quiere participar y participa en la vida pública española, realizando dictámenes sobre temas socioeconómicos, financieros, fiscales, y también de una forma es un elemento, y así se presenta como un elemento consultivo para todos los organismos públicos, parlamentos, con la idea también de potenciar actividades propias de los asociados y potenciar a todas las entidades confederadas que están en el propio CEDE. El objetivo final, desde luego, es proyectar la imagen social de los directivos y ejecutivos españoles y la promoción de una actuación ética y profesional y, desde luego, también como objetivo fundamental es la formación permanente de los directivos. Hemos dicho que hay 42 asociaciones, son asociaciones de distintos sectores, son sectores financieros, sectores de recursos humanos, marketing, fiscales. Hay un montón de clubs de marketing, alumnis de empresas de negocios, hay círculos de economía, hay asociaciones de directivos, como he dicho. Y bueno, también en este momento nos estamos planteando, ya veremos, pues el pensar un poquito en crear una asociación de directivos también aquí en Navarra, ¿no? Ahí en Rioja, en Castilla-La Mancha, en Madrid, hay un montón de comunidades y veremos, pues porque los objetivos creo que son lícitos y creo que también pues en defensa de los directivos pues nos parece que es una función fundamental. El principal órgano supremo de CEDE es una asamblea general que se hace en el primer semestre del año y que tiene un representante por cada 100 socios. Luego, la función directiva y administrativa la lleva pues, la Junta Directiva, en la cual están representadas todas las asociaciones que están confederadas en CEDE. El presidente, como bien conocéis muchos, es Isidro Fainé. Hay varios vicepresidentes, secretario general, José María Jordá, que yo diría que es el alma mater de esta confederación. Muchos de vosotros le conocisteis en el congreso que celebramos en Pamplona. Hoy tenía que estar aquí, en mi lugar, hablando de lo que es CEDE y de lo que significa CEDE, pero ayer pues, le internaron a su padre, una persona de cierta edad, y bueno, pues yo estoy seguro que lo siente mucho el no estar con nosotros y seguro que nos está siguiendo pues, por Internet. O sea que recuerdos desde aquí, desde Pamplona. Luego, pues como he dicho, hay un montón de vocales. Y también existe el Senado CEDE, que es un órgano consultivo y de representación con personalidades de reconocido prestigio. No voy a decir todas, porque siempre me dejaré alguna, pero está Antonio Garrigues Walker, Javier Gómez Navarro, está José María Aguirre González, José Luis Cebrián, personas del ámbito social y económico de España pues muy reconocidos, ¿no?
El pertenecer a CEDE pues, significa pues, que se puede participar en todas las entidades de las empresas que están confederadas. Hay un boletín electrónico semanal que os invito a seguir. Hay una serie de comisiones de trabajo de los principales temas de máximo interés, como pueden ser pues, todo el tema de formación y desarrollo profesional, relaciones laborales, la ética y asuntos sociales, fiscal, relaciones internacionales. Y luego pues, también tiene pues, una serie de convenios de colaboración. El principal yo diría que es con Conference Board, que es, yo diría, la más importante organización mundial en la investigación y asesoración empresarial. Es un foro donde pues, los ejecutivos comparten experiencias y relaciones personales. También hay un convenio con American Management Association, con el APD, con el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, con el Consejo General de Poder Judicial. Bueno, todo esto en la idea pues, de ligar pues, un poco la relación de los directivos. El acto más importante que hace el CEDE es un acto que es el Congreso de Directivos CEDE, que se hace cada 2 años. El año pasado, del 19 al 20 de octubre, se celebró, como bien recordáis muchos de vosotros, aquí en Pamplona, con el título de Liderando en Positivo, y siempre buscando pues, temas de actualidad y siempre ponentes de primer nivel, tanto profesionales como políticos, como personas que siempre tengan algo que decir. El de Pamplona fue un éxito, participaron más de 1.300 personas y bueno, pues el siguiente creo que todavía no se ha decidido dónde se va a celebrar, pero será dentro de 2 años. Y luego también uno de los temas fundamentales que realiza CEDE pues es un desayuno de trabajo, ¿no? Que es el que estamos hoy aquí. Un desayuno de trabajo que se suele hacer en Madrid, pero nosotros estamos aquí también para romper normalmente las rutinas, y les hemos sacado, entiendo también, y hay que agradecer en este caso a CEDE porque es mucho más fácil organizar un desayuno de trabajo en Madrid que en Pamplona. Pero bueno, aquí estamos, se realiza la videoconferencia. Y bueno, lo que pretende pues, es complementar un poco pues, la formación de los directivos, ¿no? Siempre buscando un tema de actualidad y invitando a, pues, bueno, pues a principales líderes del ámbito empresarial nacional, ¿no? Se realiza una vez al mes, vuelvo a insistir, se hace normalmente en Madrid. Y decir que el último mes el desayuno lo realizó José María Ayala, como sabéis, presidente del ICO. El anterior, ya en el mes de marzo, fue Antonio Yardén, presidente de Nagas. El mes anterior, Juan Mesquida, secretario de Estado de Turismo. En enero fue Félix Tena, director general de Imaginarium. Y el anterior, en noviembre, pues Antonio Vázquez, presidente de Iberia. En este caso, a la hora de elegir el tema y el ponente, no tuvimos mucha duda. Quisimos traer pues algún navarro importante que normalmente está fuera de la comunidad. Los que estamos aquí ya nos conocemos mucho más, tenemos más oportunidad de vernos con frecuencia. En este caso, pues es un navarro que está en Madrid, Eduardo Arbizu. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, premio extraordinario de licenciatura del año 86. En el año 89 ingresó como abogado de Estado, desempeñado diversas responsabilidades dentro del Ministerio de Justicia de España. Fue profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia de Comillas. En el año 92 se incorporó a Barclays Bank como secretario general de su filial en España, de la que posteriormente fue consejero delegado y responsable de las operaciones comerciales en Europa continental. En el año 2002 se incorporó al grupo BBVA como director general de los servicios jurídicos y fue miembro desde el principio del comité de dirección. En la actualidad es igualmente el máximo responsable de asesoría fiscal, auditoría interna y cumplimiento normativo del grupo BBVA. A la hora de elegir el tema de la ponencia, hemos elegido un tema de rabiosa actualidad, tanto técnico, pero nos parece fundamental, es la nueva regulación del sistema financiero internacional después de la crisis. Sin más, decirles que dentro de las mesas tenéis unos papeles. Por favor, a lo largo de la conferencia, que durará unos 45 minutos, ir poniendo las preguntas que queráis. Moderará las preguntas de la sala Jesús Pajares, como bien sabéis, director general de la
de la corporación que está creando del Gobierno de Navarra, las empresas públicas del Gobierno de Navarra. Él filtrará las preguntas para hacérselas a continuación a Eduardo. También nos acompaña en la mesa Jorge Duarte, de Wolters Kluwer, que también va a gestionar las preguntas que se vayan haciendo por Internet. Y sin más, antes de dar la palabra a Eduardo, pues decir que hay que agradecer, pues desde luego, a Wolters Kluwer por la aportación que nos hace a través de Jorge Duarte y a los patrocinadores Telefónica y SEAT, que desde luego, pues sin su aportación y su apoyo, pues estos desayunos pues, no se celebrarían. Sin más, Eduardo. Gracias, Josécho. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a CEDE, a los patrocinadores y particularmente a Josécho, pues la oportunidad de estar hoy aquí. La verdad es que me va a costar un poco tomarme en serio, porque venir al Casino de Pamplona, yo siempre lo asocio, desde luego, con mi abuelo jugando al dominó, yo creo que una ventana un poquito más allá, y en segundo lugar con las mañanas de San Fermín. Pero bueno, no obstante, hablar de regulación financiera, que es un tema bastante de moda, pero bastante aburrido, todo hay que reconocerlo, yo creo que compensará esa tendencia a la juerga de estar presente en el nuevo casino. Antes de hablar de la regulación o de lo que nos viene, porque realmente cuando hablamos de regulación financiera no sabemos todavía lo que va a venir. Hay muchas propuestas, hay muchas iniciativas, pero nadie conocemos en concreto en qué se van a traducir, como voy a intentar transmitir a lo largo de esta presentación. Pero me gustaría, en primer lugar, enmarcar el debate en algunas circunstancias que hoy vive el sector financiero. En el corto plazo, todos estaremos de acuerdo que el sector financiero ahora mismo está viviendo una situación de cierta incertidumbre, de volatilidad, porque por un lado se ve favorecido por el impulso positivo de la mejora del ciclo económico sustancialmente en Estados Unidos, que nos está sorprendiendo de manera positiva, y de manera aún más positiva y más clara en los mercados emergentes, pero de manera simultánea y en unas circunstancias que son bien conocidas hoy. El sector financiero está padeciendo la enorme duda que los mercados tienen sobre la sostenibilidad de la deuda pública con carácter general en todas las naciones avanzadas, muy en particular en la Unión Europea y aún más en particular en algunos países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España. Y además de esa circunstancia a corto plazo, la industria financiera a medio está todavía pendiente de ser valorada cómo va a salir de la crisis en la que ha vivido, que lleva 2 años instalada, cómo se va a reestructurar y cuál va a ser el resultado final de esa reestructuración. Y a largo plazo también existe una enorme duda sobre el futuro de la actividad financiera por el impacto que la regulación que anuncian pero que no concretan pueda tener en su rentabilidad, pueda tener en su solvencia y en el desarrollo de su actividad. El viernes pasado, todos los días hay en la bolsa, como saben ustedes muy bien, una noticia que nos inquieta, que nos desasosiega. El viernes pasado hubo un informe sobre el que he traído al final algunas transparencias que yo creo que no se van a ver claras, pero que nos ayudarán a entender sobre el impacto que la regulación podría tener en un conjunto de bancos. Creo que son 25 bancos. En ese informe, como digo, Credit Suisse First Boston, que era el autor, decía que el impacto para el año 2012 puede estar en el entorno de los 280.000 millones de euros. Es decir, si una industria puede verse afectada en ese volumen o en esa cuantía simplemente por un cambio regulatorio, yo creo que se entiende bien por qué hay que prestar atención al mismo. Como he dicho al principio, el sector financiero está sometido ahora mismo a una tendencia contradictoria. Por un lado, el claro crecimiento económico en algunos sectores del mundo, que ahora lo veremos, la recuperación del valor de las materias primas, que es indiciario asimismo de una reactivación económica, y la reactivación del comercio internacional. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, el sector financiero, la economía en general, está padeciendo la duda sobre la sostenibilidad de la deuda pública, muy claramente plasmada en la situación que ha vivido el Estado griego, el área europea en general, que está transformándose en una prima de riesgo mayor, en una exigencia de consolidación fiscal para los Estados y en una falta absoluta de confianza en el sector financiero. Aquí en este gráfico se están representando las proyecciones del Servicio de Estudios del propio BBVA, las que hicieron a finales del año pasado, que son las columnas que están ahí en un azul más claro, en un gris, y a la derecha las nuevas proyecciones. Tengo que hacer la salvedad que respecto a la Unión Europea y España, las nuevas proyecciones yo creo que serán públicas hoy o mañana y hay que respetar un poco el protagonismo a quien elabora la noticia. Pero como ven ahí, en Estados Unidos de un 1,9 a un 3% de crecimiento, todas las señales que vienen de Estados Unidos, de todos los indicadores, son enormemente positivas.
China, curiosamente, sigue manteniendo un crecimiento muy cercano al 10%, del 9,3 pasa al 9,8%, de manera que ya en Asia y en China empieza a haber preocupación porque no se esté activando un nuevo boom, una nueva burbuja inmobiliaria de otra naturaleza. En toda Latinoamérica, a pesar del fortísimo efecto negativo de Venezuela, el crecimiento vuelve a estar en torno al 3%, mucho más marcado en Brasil, que llega al 6%, y en México, que como ustedes probablemente sepan, para BBVA es un mercado especialmente relevante, estamos viendo como las proyecciones del 3,8% nos llevan al 5%. Mensaje, por tanto, la economía mundial se está recuperando, las medidas que se adoptaron en su momento están produciendo efecto, salvo, concretamente, en la Unión Europea, que mantiene un crecimiento del 0,6%, probablemente en este momento vaya a ser algo más elevado, y en el caso de España, un crecimiento negativo para el año 2010 del menos 0,8%. Ayer publicaba JP Morgan un nuevo informe en el que este crecimiento para la economía española lo mejoraba hasta el menos 0,5%. Es decir, hay algún indicio positivo, pero concretamente vemos que la economía española es quizás la última que está saliendo, junto con alguna otra economía europea, de la situación de crisis. Y esta situación, sin embargo, de mejora o de esperanza, se ha visto lastrada por el crecimiento o por la crisis de la deuda pública. No voy a ahondar más en ella, simplemente he traído dos gráficos que a mí me parecen representativos en lo positivo y en lo negativo de lo que estamos viviendo. El gráfico que está más a la izquierda es cuál era la proyección de deuda sobre el total del Producto Interior Bruto de Grecia en el momento en el que presentó su primer plan de ajuste o de estabilización. Vemos que ahí el déficit público en ese plan de la economía griega hubiera llegado en el año 2011 al 120% y hubiera posteriormente caído hasta el 110% de nuevo. Simplemente el retraso en la toma de medidas, la incertidumbre, el pago de nuevos tipos de interés ha llevado a un escenario que nos lleva al 150% en el año 2013, lo cual hace que la economía griega tenga que sufrir unos tipos de interés y un volumen de deuda muy superior al que puede permitirse. A veces no reaccionar a tiempo o no reaccionar coordinadamente tiene un precio muy caro para la economía y para los ciudadanos. En el gráfico de la derecha, el que ven ahí, sin embargo, es un gráfico para el optimismo. Como todos ustedes saben, porque estoy seguro que están siguiendo, la situación española es una situación diferencial frente a la situación griega. España en este momento tiene una deuda total sobre el PIB del 55%, es decir, una deuda muchísimo más sostenible que la deuda griega. Tiene un déficit, sin embargo, elevado, tiene un déficit en torno al 10,5%, pero aquí el gráfico que traigo es el déficit por cuenta corriente y su evolución. La línea que está más arriba es la evolución del déficit por cuenta corriente español. Las dos líneas de abajo son respectivamente la azul más intensa, la del déficit por cuenta corriente griego, la gris, la del portugués. Como ven, España, que tenía un déficit de en torno al 10% hasta bien entrado el año 2008, ha sido capaz de corregir ese déficit total de la economía hasta llevarlo a índices del 4%, que ya están mucho más cerca de la sostenibilidad. La interpretación que damos en BBVA a este síntoma es que la economía española sí ha sido capaz de ajustarse. La economía española sí ha sido capaz de mantener la cuota de exportación. Las exportaciones siempre han sido un componente menor de la economía española, pero que se ha situado en torno al 30% históricamente. Hoy la economía española está en el 28-29% de exportación. No hemos perdido capacidad de exportación. Segundo, el sector privado gradualmente, fundamentalmente en el ámbito corporativo, ha empezado a reducir el apalancamiento y ha empezado a vender. Se está empezando a producir el ajuste, se está volviendo a la senda de la competitividad, cosa que otras economías, y en este caso he traído la griega y la portuguesa, no se está produciendo. Lo que falta en este gráfico es cómo va a corregir también el déficit público ese desequilibrio de la economía española. Por lo tanto, yo creo que es un gráfico, en cierto modo, para la esperanza. Yo creo que la economía española tiene fundamentos sólidos. Si hace las cosas bien, desde luego podrá salir de la situación en la que vive. La segunda circunstancia que quería traer es el momento que vive el sector respecto de su reestructuración. Yo creo que no nos debemos engañar. Esto es una referencia no al sector financiero español, es una referencia al sector financiero internacional, particularmente al europeo en su conjunto. Los resultados del año 2010, los del año 2009, no van a ser malos, pero no nos tenemos que engañar si decimos que esos resultados se ven sostenidos en cierta medida por una financiación barata, a corto, con una actividad muy singular y muy protagonista del Banco Central Europeo, con una inversión que cada vez es más relevante en el ámbito de la deuda pública,
con una cierta tolerancia regulatoria en el ámbito de las provisiones, que luego haré referencia, y no estoy señalando a España, con una mora como consecuencia de la crisis en la economía real que todavía no ha emergido en su totalidad, y por último, y esto es lo que más importante, con una reestructuración que es demasiado lenta y que, como es demasiado lenta, se puede ver acelerada en un momento que sea el más inadecuado para el sector. Algunos datos. Aquí en este gráfico pueden ver ustedes la vida media de las emisiones que se han hecho desde 2007, no estamos hablando antes del 2007, luego haré referencia a ello, sino desde entonces. Solo se ha cortado un año la duración de la media, pero sin embargo, como ven ahí, en este momento solo se emite entre 3 y 5 años. Y el sector financiero es enormemente dependiente de la liquidez que otorga el Banco Central. La inversión en deuda soberana, como ven ahí, en países, singularmente España y Portugal, el crecimiento del peso en los balances bancarios de la deuda pública es significativo. Incluso en Estados Unidos, donde históricamente no ha sido así, ven cómo los bancos americanos están invirtiendo buena parte de la liquidez a corto plazo que obtienen en inversiones de deuda soberana, lo cual significa que si hay una devaluación de esa deuda soberana, puede haber algún problema de rentabilidad en el sector financiero. Cuando hablábamos antes de tolerancia regulatoria, aquí vemos, y este gráfico es también representativo, es volumen de activos de la banca internacional, estamos hablando de los grandes bancos internacionales, aquí no hay bancos españoles, en activos estructurados, activos tóxicos, como quieran ustedes llamarlos. En el tercer trimestre del 2008, es decir, unos días después de la caída de Lehman, como ven, el sector financiero americano tenía el 4% de su activo en activos reestructurados. En el tercer trimestre del 2009 ha reducido a bastante menos de la mitad esos activos. Por lo tanto, ha sufrido un proceso de depuración, un proceso de saneamiento de balance verdaderamente espectacular. La duda es, sin embargo, qué ha hecho el sector europeo, que estaba mucho menos afectado, solo el 1,5%, pero es mucho el 1,5% de los activos del sector financiero, concentrado sustancialmente en el sector anglosajón, en la banca francesa, en la banca alemana, en la banca holandesa, pero a día de hoy todavía tenemos el 1,3%. Es decir, el balance de la gran banca europea todavía no ha seguido el proceso de saneamiento que ha seguido el sector financiero norteamericano. Otro factor que también es negativo es la mora. Aquí ven, y es un ciclo bastante largo, de 1988 hasta el año 2009, el porcentaje de provisiones sobre total de activos que tiene que hacer el sector financiero. Y son crisis, algunas de ellas significativas, como la crisis en su momento del gobierno ruso, los bonos rusos en el año 88, la crisis de las .com en el 2000. Como ven, en Estados Unidos, la línea azul, el grado de provisiones de balance empezó a crecer muy drásticamente en el año 2007 y ha alcanzado casi el 2% de los activos. En la Unión Europea también es verdad que estamos superando ningún parámetro anterior de provisionamiento, pero si creemos que la línea de la Unión Europea tiene que seguir en cierta medida, quizás no hasta ese tope, a la estadounidense, todavía le queda al sector financiero europeo unos cuantos ejercicios o unos cuantos trimestres de provisionamiento muy fuerte. Y este gráfico, junto con los dos siguientes, es uno al que quería dedicar especial atención. En las columnas que ven ustedes ahí se refleja la reducción del número de instituciones financieras en el caso japonés, en la crisis japonesa, y en la crisis sueca, que son quizás los dos paradigmas más claros de crisis financiera o de sector financiero que se conocen en la historia reciente. Como ven, Japón en los primeros 5 años de crisis apenas redujo el número de instituciones financieras. Las mantuvo vivas de manera artificial. Sin embargo, Suecia fue mucho más radical. En los primeros 2 años, el 10% de las entidades financieras desaparecieron. En los 3 años siguientes, se llegó al 20% de entidades financieras desaparecidas. Japón tardó 20 años en llegar a que desaparecieran el 20%. Ahora mismo, en la Unión Europea, parece que seguimos más cerca del modelo japonés. Y concretamente en algunos países de la Unión Europea, más claramente más cerca del modelo japonés. Apenas se reestructura el sector financiero y se mantiene artificialmente vivo. En Estados Unidos no llegan al modelo sueco, pero sí están siendo algo más radicales en la reestructuración. Y optar por una u otra vía tiene sus consecuencias.
Si lo ven aquí, en Japón, un proceso de reestructuración del sector financiero lento, largo y no profundo, lo que hace es que no se recuperen las tasas de crecimiento que había antes. En el caso sueco, que lo tenemos en la derecha, el hundimiento del PIB en tasa interanual es claro y es drástico cuando ocurre la crisis. Sin embargo, la recuperación y la vuelta a la media de crecimiento de la economía sueca también fue muy rápida. Es decir, reestructurar rápido el sector financiero tiene costes. En el caso de Suecia, yo creo que costó en el entorno del 4 o 5% del PIB, pero la recuperación de la economía fue rápida, fue clara y permitió recuperar esa inversión del gobierno sueco en una manera acelerada y permitió a la empresa sueca, al sector económico sueco, salir adelante. Sin embargo, la tendencia que estamos viendo ahora, tanto en Estados Unidos cuanto más en Europa, es que estamos recuperando la situación económica sin crédito. Si las entidades financieras no cumplen la función social que tienen determinada, si no son capaces de canalizar el crédito hacia la economía, la recuperación va a ser menor y más tardía. Y ahí vemos tres crisis y cómo se ha ido comportando el crédito en la Unión Europea y en Estados Unidos en cada una de ellas. Y la conclusión hasta ahora y con los datos de los que disponemos es que de momento esta es una recuperación al impulso de los planes de estímulo fiscal, pero no es una recuperación al impulso del crédito financiero. La reestructuración en el caso español. Lo primero que hay que decir, y es el gráfico de la derecha, es que la situación del sistema financiero español, por algunas razones a las que haré alusión más adelante, y muy singularmente por el regulador que hemos tenido, el Banco de España, las políticas que ha implantado, es una situación verdaderamente envidiable. Llevamos 2 años largos de crisis y aquí en España no ha habido ninguna quiebra significativa, una sola intervención y todavía el nivel de capitalización o de capital regulatorio del sistema financiero se encuentra bastante por encima de otras economías y no muy lejos de economías que han acometido planes de recapitalización verdaderamente significativos. La segunda buena noticia es posible que el sistema financiero español necesite recapitalización, está o disponemos del instrumento jurídico para hacerlo, el Fondo de Regulación Bancaria, el FROB, y la estimación del Servicio de Estudios de BBVA es que las necesidades de capital que potencialmente se puedan necesitar por el conjunto del sector se van a situar en torno al 3 o 6% del PIB, por debajo del 10% del PIB que como máximo permite el FROB. El FROB ha sido aprobado por las autoridades europeas, afortunadamente tiene una enorme condicionalidad, no es dinero gratis para todo el que lo necesite, es dinero para reestructurarse, es dinero para mejorar la eficiencia del sector financiero y además para nosotros es una fuente, desde luego, de confianza que el FROB establezca que todo plan y toda entidad que necesite dinero va a estar sometido a planes aprobados por el Banco de España, lo cual, desde luego, como para nosotros es una fuente de confianza. Y ya con esto llegamos a la parte que quería abordar en la conferencia, la regulación financiera. Y lo primero que hay que ver es por qué hablamos ahora de regulación financiera, por qué hace falta cambiar el ámbito regulatorio. Y la conclusión, no voy a intentar abordar aquí el origen de la crisis financiera que hemos vivido, pero sí hacer mención a qué es lo que ha fallado. Supongo que estarán todos de acuerdo si decimos que la situación que hemos vivido, la crisis en la que estamos todavía inmersos, tiene su origen en una coyuntura económica absolutamente excepcional, de la cual todos somos culpables, pero muy singularmente quienes tenían la posibilidad de aplicar una política monetaria diferente. Vivimos un entorno de tipos bajos desde el año 1997 hasta el año 2007 permanentes, en los cuales el crecimiento de la actividad económica se sustentó en el crecimiento del consumo. Y esto generó, recordemos que no hace tanto tiempo, España vivía tipos muy por debajo de la inflación que teníamos. Y así año tras año. Y todos sabemos que cuando hay dinero fácil en situaciones de inflación alta, se producen burbujas. Esa liquidez, esos tipos bajos, generaron también un flujo enorme de dinero hacia los países emergentes, productores de materias primas. Estos flujos de dinero volvieron a los mercados occidentales, fundamentalmente a los Estados Unidos y al sistema financiero británico, exigiendo inversiones que tuvieran mayor rentabilidad. Esa liquidez creciente, disponente, permanente, ha generado burbujas de activos, singularmente de activos inmobiliarios, y una expansión extensiva del crédito.
Y yo creo que esa es la principal razón de la crisis que hemos vivido. Luego hay muchas anécdotas que le rodean, pero esa es la principal razón. Una coyuntura económica que nadie supimos ver que estaba llevando al desastre. Y estoy convencido que todos ustedes, en algún momento determinado, en los últimos 10 años, habrán comentado con algún amigo: los pisos no pueden valer lo que se paga por ellos. Pero nadie fue capaz, de quienes tenían la posibilidad de poner fin a esa burbuja inmobiliaria, a esa burbuja de activos y a esa situación de liquidez, de ver lo que venía y de ponerle fin. Pero conjuntamente con eso, con esa situación coyuntural de la economía, también estarán de acuerdo conmigo en que ni los reguladores hicieron bien su trabajo, ni el sistema financiero en su conjunto hizo bien su trabajo. Y si empezamos por el sistema financiero, todos concebimos que los bancos, o el sistema bancario, tienen dos funciones básicas que no puede dejar de hacer. La primera es ser el instrumento de medios y pago, el sistema de medios y pago de la sociedad, y en segundo lugar, el encauzar el ahorro de los ciudadanos hacia el crédito de los ciudadanos, sin trasladar a los primeros el riesgo. Por lo tanto, somos profesionales, o deberíamos ser profesionales, de la gestión del riesgo. Y en esa crisis, el sistema financiero en su conjunto, aunque aquí también había alumnos más aplicados y alumnos menos aplicados, en su conjunto no valoró adecuadamente el riesgo. Y no valoró el riesgo de crédito a través del sistema que todos conocen de originar para distribuir. Yo genero créditos que posteriormente traspaso a terceros y no me quedo con esos riesgos en el balance. La famosa titulización, fundamentalmente en los mercados americanos y mercado británico. Por lo tanto, no me importa el riesgo en la medida que sean muchos los deudores y muchos los inversores, reparto el riesgo y creo que el riesgo desaparece. La verdad, no sé cómo nos pudimos creer que eso era así, o no sé cómo se pudieron creer que eso era así. Segundo, tampoco fueron capaces de valorar el riesgo que determinados instrumentos financieros en su conjunto suponían. No supieron valorar el riesgo sistémico. A lo mejor siempre se valoró muy correctamente el riesgo que cada entidad financiera por sí misma representaba, pero no fueron capaces de ver el riesgo en su conjunto. Y luego, como tendré ocasión de mencionar, esto va a tener consecuencias en el debate regulatorio. Se valoró inadecuadamente el desajuste de liquidez, por lo tanto hubo muchísimas entidades financieras que se financiaban en unos plazos a corto en el mercado mayorista y sin embargo prestaban a largo en el mercado minorista, sin concebir la posibilidad de que en un momento dado se cortaran las fuentes de financiación, como así ocurrió. Y por último, se dotaron provisiones absolutamente insuficientes. Y aquí permítanme que haga una mención. La banca española, como conocen, tenía un sistema de provisiones genéricas, de provisiones dinámicas, de manera que se provisionaba por encima de lo que el ciclo exigía. No hace tanto tiempo, en las cuentas del año 2007, los dos bancos españoles que cotizamos en el mercado americano nos vimos obligados a hacer una nota explicativa para responder por qué teníamos tantas provisiones. Las autoridades bursátiles, las autoridades contables norteamericanas exigían que explicáramos por qué estábamos sobredotando provisiones. Y tuvimos que decir que esas provisiones respondían a la prima por la pérdida esperada. Y se nos hizo una nota al pie del balance en las cuentas de los Estados Unidos. 2 años después, 3 años después, evidentemente no hace falta explicar a nadie por qué estábamos dotando con adelanto sobre el ciclo. Pero además del fallo del sistema financiero, también hay un fallo de regulación. Hay materias que no eran objeto de regulación, la supervisión fue enormemente laxa. Cabe preguntarse por qué, si el Banco de España siempre exigió a la banca española que si titulizaba créditos mantuviera en su balance una parte de esos créditos, ¿por qué no otros reguladores hicieron lo mismo? ¿Por qué no pusieron en marcha los mismos instrumentos? El enfoque de los reguladores fue absolutamente microprudencial, entidad por entidad, sin contemplar el sistema financiero en su conjunto, y ya cuando la crisis hubo estallado, tendremos que reconocer que hubo una escasísima coordinación entre reguladores, y algunos espectáculos que vivimos en la Unión Europea, con cada país anunciando cada cuarto de hora un cambio en la regulación del Fondo de Garantía de Depósitos, cada uno garantizando más, hasta que 3 semanas después no se dijo que iba a haber una regulación común y conjunta del Fondo de Garantía de Depósitos, ayudó muy poco a contener la crisis. Y también vimos como cuando había que intervenir una entidad que operaba en más de un país de la Unión Europea, y estoy pensando fundamentalmente en Bélgica o en Holanda, las autoridades no se ponían de acuerdo en quién pagaba la factura, si eran los belgas, si eran los holandeses, si tenían que ser los franceses y qué poderes tenía la Unión Europea. Por lo tanto, había un fallo, una situación de mercado verdaderamente complicada que el sistema financiero en su conjunto y muy singularmente el norteamericano no fue capaz de ver y que los reguladores no fueron capaces de atajar.
y de la situación que vivíamos antes de que esto ocurriera, la situación que estamos viviendo después, el mundo ha cambiado drásticamente. Todos los que trabajamos en el sector financiero estoy seguro que recordaremos siempre el mes de septiembre de 2008, las primeras 2 semanas de octubre de 2008 como semanas verdaderamente inolvidables. En este caso, como decía Mark Twain, tenía un amigo que tenía algún problema de memoria, dice, qué duro es envejecer y no recordar, y Mark Twain le decía, mucho más duro es envejecer y no poder olvidar, ¿no? Pues yo creo que las semanas de septiembre de 2008 serán de las que no podamos olvidar. Antes del 2007, la liquidez para todos los bancos era abundantísima. Dinero en cualquier plazo, en cualquier importe, a un coste que no diferenciaba entre unas entidades y otras. El capital absolutamente disponible. Tú querías hacer cualquier proyecto, te iban a dar capital. Además, no solo te iban a dar capital, sino que incluso si querías sacar de tu balance algunas operaciones para reducir el consumo de capital, nadie te iba a penalizar, te iban a aplaudir. Un mayor retorno en equity, por lo tanto, mejor banco. Y además, cuanto más dividendo pagaras, mejor. Retener dividendo para dar seguridad o retener dividendo para garantizar crecimiento no era algo que los inversores vieran bien. El riesgo estaba absolutamente infravalorado. Lo importante era la originación del nuevo negocio, no el riesgo que se estuviera asumiendo, y además el sector financiero se veía sacudido por un entorno de enorme competencia de personas que querían desintermediar en el ciclo financiero. Veíamos cómo los bancos mayoristas intentaban ser bancos minoristas, como había monoliners de tarjeta de crédito, monoliners de hipoteca, que incluso los comercios de distribución, los supermercados, todo el mundo aspiraba a participar en el mundo financiero. Hoy la situación es radicalmente distinta. No hay liquidez, el mercado mayorista está disponible solo para los mejores ratings. En segundo lugar, el coste es alto y si no fuera por el Banco Central aún lo sería más. Y la relación entre depósitos y créditos tiene cada día más trascendencia. Los bancos necesitan depósitos. Solo de esta manera se explican algunas de las guerras de pasivo que se están viviendo en algunos sectores. Que no es entendible que se esté pagando depósitos a un margen negativo. Si los tipos de interés están al 2, no se puede pagar el 5%. Por lo tanto, la única explicación razonable es que la liquidez ya no es la que era. Desde el punto de vista de capital, lógicamente, los reguladores, por la vía de hecho, todavía no por la vía de derecho, cada vez exigen mayor capital. Y además, ese capital se va consumiendo porque, como hemos visto antes, el nivel de provisionamiento del sector financiero es cada vez más elevado. La política de dividendo es mucho más estricta, se pagan dividendos en acciones, se paga un menor dividendo, el riesgo se controla más que nunca y, por último, la competencia ha desaparecido en todos aquellos que intentan desintermediar y, sin embargo, ha aparecido en la forma de ayudas públicas que distorsionan el mercado. Competimos con algunas entidades que han recibido ayudas muy sustanciales, entidades que tienen participaciones muy significativas en el capital de los estados. Competir con esas entidades de manera permanente es asumir o afrontar una competencia desleal. La respuesta a la crisis, no me voy a detener porque ya sé que voy mal de tiempo, es una política económica enormemente laxa, tipos bajos, política monetaria no convencional y los planes de estímulo fiscal, en España el Plan E, el Plan Obama en los Estados Unidos, enormemente expansivos. Desde el punto de vista del sector financiero, reestructurarlo, recapitalizarlo, una masiva intervención del sector público y, por último, un nuevo entorno regulatorio. Simplemente algunas pinceladas. En cuanto a recapitalización, en Estados Unidos, y este es un fenómeno muy curioso, las autoridades americanas exigieron a todas las entidades financieras que operábamos allá que superáramos un programa de valoración de la suficiencia de nuestro capital. Vamos a suponer que las entidades estén en una situación de estrés, que volvamos a la situación verdaderamente tensa. ¿Cuánto capital necesitaría usted? Yo necesitaría pues ese capital es el que yo le exijo. Medida, desde luego, apropiada en el caso de los Estados Unidos, pero de un componente nacionalista enorme. Les quiero recordar que en Estados Unidos el gobierno de Obama dio a todos los bancos un programa de recapitalización que se llamaba TARP, al que podían acceder. No los bancos extranjeros ni las filiales de los bancos extranjeros. Una vez que hubo regalado ese capital, hubo prestado ese capital a todas las entidades que no tenían derecho a acceder por ser extranjeras, les exigió el mismo nivel de capital que a aquellas que había ayudado. Lo cual es un ejemplo claro del nacionalismo regulatorio que hemos vivido en estos 2 años. Se han reestructurado, se ha reducido el número de entidades, de una manera más drástica, como ya he mencionado, en los Estados Unidos. El Fondo de Garantía de Depósitos americano ha reducido más de 700 entidades en estos 2 años,
Como quizás sepan, BBVA ha adquirido una de estas entidades, Guaranty, en el estado de Texas. Creo que es gráfico que sepan ustedes en qué plazos funciona el regulador americano. El regulador americano interviene un lunes al banco Guaranty, hace una subasta de lunes a viernes, el miércoles se presentan las posiciones y el viernes a la mañana ese nuevo banco abre con el nombre de BBVA. Los accionistas han perdido todo el dinero, los créditos malos se los queda, en cierta manera, el Fondo de Garantía de Depósitos porque los avala, el pasivo, el funcionamiento como sistema de medios y pago de esa entidad, ese mismo viernes está garantizado. Yo creo que es un sistema, desde luego, bastante eficaz de intervenir y de limpiar el sistema americano. La intervención del sector público, no me voy a detener, las inmensas inyecciones de capital, la nacionalización de algunos sectores como el británico y, por último, y como es lógico, la definición de nuevas medidas regulatorias. Lo cierto es que lo que se hizo bien. Es decir, aquí vemos la tensión en el mercado interbancario. En octubre de 2008, como digo, el día en que cayó Lehman Brothers, nos fuimos a 350 puntos de spread. Sin embargo, todas estas medidas de las autoridades estadounidenses y de las autoridades europeas han conseguido devolver la confianza y el funcionamiento de los mercados hasta la crisis de la deuda pública que estamos todavía viviendo. En términos de impacto de la crisis, algunas cifras que nos permiten dimensionarla. En la parte de la izquierda, porcentaje total de fallidos del sector financiero de distintos países desde el comienzo de la crisis. Como ven, en Estados Unidos se han ido a fallido el 4% de los activos de la banca. En Suiza, el 2,5%. En España no hemos llegado al 0,4% todavía. Y todos sabemos que estamos sufriendo, pero no hemos llegado a esos entornos. En el gráfico que hay abajo a la izquierda, ven ustedes la estimación del Servicio de Estudios de BBVA sobre el volumen, ya no en porcentaje, sino en cuantía, de los write-offs hechos por el sector financiero. En Estados Unidos, 680.000 millones de activos que en este momento están ya dados como fallidos en el balance. Y estimamos otros 200.000 millones más que se harán en el curso de este año. En el Reino Unido, que es una economía mucho menor que la americana, 355.000 millones de activos, lo cual significa muchísimo dinero, que en este momento ya no vale nada, y otros 100.000 que esperamos. En la parte de la derecha, en el gráfico de la derecha, pueden ver cuánto capital ha tenido que pedir el sector financiero en estos 2 años. Un 3% de los activos en Estados Unidos, un 0,8% de los activos en el caso europeo, del cual algo menos de la mitad en Estados Unidos ha tenido que ser capital público y algo más de la mitad ha tenido que ser capital público en el caso europeo. En términos de coste económico, la estimación del G20 es que esta crisis le ha supuesto a los países que lo integran un 27% del PIB de caída de la producción. La estimación es que la deuda pública, como consecuencia de los planes de estímulo fiscal, como consecuencia de las ayudas al sector financiero, etcétera, como consecuencia de la subida de tipos de interés, va a ser del 40% del PIB de media hasta el año 2015. Muy singularmente el caso norteamericano o el caso británico, que en este momento están ya asumiendo, lo que pasa es que son economías muy sólidas y muy fuertes, un crecimiento de la deuda pública enorme. En términos puros de costes fiscales, y ahí ven el gráfico que hay abajo, el coste bruto medio de la ayuda directa al sector financiero, el 4% del PIB. Ahí lo ven en ese gráfico, en lo que pone Advanced Economies, no sé si lo pueden distinguir, entre inyecciones de capital, en términos de compra de activos tóxicos y en cuanto a ayudas directas, suponen un total del 6,2% del PIB en los países, en las economías avanzadas, de ayuda pública directa al sector financiero. Y, lógicamente, cuando vivimos una situación de este tipo, a todo el mundo se le ocurre, a los que son políticos y a los que no, intentar qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar. La verdad es que primero es qué puedo hacer, porque tengo que hacer algo. Los costes electorales y los costes políticos no permiten que ningún dirigente no haga algo en una situación de esta naturaleza. Si además de hacer algo, hace algo que esté bien, mejor. En este caso, los reguladores lo primero que han dicho, ¿qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar? ¿Qué tengo que hacer para que si vuelve a pasar por lo menos no me cueste tanto? Y por último, ¿qué tengo que hacer para intentar recuperar parte de lo que he debido invertir? Y las propuestas y las iniciativas regulatorias se han multiplicado por todos lados. Al principio, en un nacionalismo regulatorio, cada país intentaba resolver los problemas por sí mismo. Y hemos visto cómo en Estados Unidos
la administración Obama y algunos otros actores han intentado propiciar reformas que solo afecten al sector financiero norteamericano. Entre ellas, las reformas propuestas por quien fuera secretario de Clinton, Paul Volcker, intentando poner límites a la actividad de los bancos comerciales, límites al tamaño de los bancos. Curiosamente, esta es una reforma que se anunció públicamente, pero de la que no hemos conocido un texto hasta 3 o 4 semanas después, lo cual significa que en todos los sitios la actividad política se rige por los mismos parámetros. En la Unión Europea, donde hemos tenido debates sobre cuál es el límite de los credit default swaps en deuda soberana, la regulación de los fondos de inversión alternativa, la regulación de los derivados. En la Unión Europea, donde también hay iniciativas para cómo se tiene que resolver un supuesto de crisis de bancos que realicen una actividad transfronteriza dentro de la Unión. Impuestos, en Estados Unidos también el impuesto sobre pasivos no asegurados, porque, como ustedes podrán adivinar, los bancos extranjeros no tenemos derecho a acceder a las ayudas públicas, ni las queremos, en el sector americano, pero sí tenemos la obligación de contribuir al pago de las mismas. Por lo tanto, el impuesto es ahí generalizado y todo banco que tenga más de 50.000 millones de activos en los Estados Unidos va a tener que hacer frente a una tasa para pagar las ayudas de aquellos que las recibieron. El sistema es rápido, el sistema es eficaz, pero al final lo pagan los alumnos buenos, ¿no? Yo siempre digo en el banco que esta es la sensación del alumno estudioso y el alumno vago, que sin embargo, como alguien ha entrado en la sala de profesores y ha cogido los exámenes, haya aprobado general para todos. Entonces, el alumno que ha estudiado bien se siente maltratado. Y luego, al curso siguiente, dicen, como el año pasado ustedes no estudiaron, vamos a añadir una asignatura nueva. Oiga, que yo ya me la estudié. Bueno, me da igual, usted tiene que volver a examinarse. Muchas veces, algunos integrantes del sector financiero tenemos ese complejo de estar pagando la falta de estudio de algunos compañeros, ¿no? Afortunadamente, todo este conjunto de iniciativas regulatorias se están reconduciendo a iniciativas globales, lideradas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, por la propia Unión Europea, por la Financial Stability Board y que ahora intentaremos describir. ¿Qué pedimos desde BBVA a esta reforma? Que nos parece razonable, nos parece inevitable, pero nos gustaría primero que fuera una reforma coherente y que respondiera a un diagnóstico correcto, que aplicáramos la medicina que verdaderamente necesita el enfermo, porque muchas veces se están haciendo propuestas que no tienen nada que ver con las causas que originaron la crisis, que van a hacer más difícil, menos rentable, menos eficaz el sistema financiero, pero que desde nuestra perspectiva no van a ayudar a resolverlo. Y muy particularmente quería pararme en la regulación de los modelos descentralizados de bancos. Uno de los problemas que afrontó la crisis es que las entidades financieras están tan interconectadas entre sí y a su vez operan en tantos países a través de sucursales que es muy difícil, si un problema se ha iniciado en un lugar, atajar su contagio a otros lugares. Nosotros defendemos que, sin embargo, en el caso de la gran banca española o de la banca internacional española, operamos a través de filiales en todos y cada uno de los países en los que tenemos presencia. Filiales debidamente capitalizadas, con acceso a los mercados de capitales para propiciar su liquidez y que son perfectamente separables del centro. Otros grandes bancos actúan a través de modelos de sucursales o de filiales que no están debidamente capitalizadas o que no gestionan su liquidez de manera separada. Lo cierto es que mañana nosotros podríamos atajar cualquier crisis de liquidez o de capital en cualquier jurisdicción sin que ello afectase al desarrollo de nuestra actividad en otros países. Por lo tanto, hemos propiciado mucho y hemos intentado trasladar esta posición, hasta ahora, desde luego, no con excesivo éxito, porque el sistema regulatorio sigue contemplando los modelos de sucursales como una manera de optimizar liquidez y de optimizar capital. Esta situación, que a lo mejor estoy describiendo de manera acelerada, responde mucho a lo que pasó con Lehman. Lehman Brothers actuaba en una multitud de jurisdicciones a través de filiales poco capitalizadas. Llevar el proceso de suspensión de pagos de una entidad de esa naturaleza ha suscitado una multitud de problemas. Nosotros decíamos, bueno, pues plantéese usted si es bueno mantener ese régimen de sucursales que pertenecen a una misma entidad pero operan en muchas jurisdicciones. No hemos conseguido hasta el momento ser capaces de convencer de que ese modelo era el modelo adecuado. Además de ser una regulación coherente, nos gustaría que fuera técnica, que no estuviera sometida al vaivén de las urgencias políticas, de la presión social. Y muchas veces vemos cómo la presión social hace que se adopten medidas que puedan parecer muy populares, muy fáciles de vender, pero que son absolutamente ineficaces. En todas las campañas electorales que hemos vivido últimamente, la campaña del Reino Unido, por ejemplo, vemos como todos los líderes tienen propuestas de reforma del sistema financiero, cosa que se entiende porque hay una gran preocupación social, pero ninguna de ellas, en mi opinión, responde a una reflexión profunda sobre qué tenga que hacerse sobre este sistema.
que sea una reforma global, que esté basada en la cooperación internacional, en la que no influyan las agencias nacionales y, por último, que sea una reforma que tenga en cuenta no solo los beneficios de estabilidad financiera que proporcione, sino los costes para el crecimiento económico de tener un sector financiero excesivamente solvente o excesivamente seguro. Todos queremos tener un sistema financiero solvente y seguro, pero si no se puede cumplir la función social del sistema financiero, habremos hecho una mala solución. ¿Cuáles son las principales, con esto ya voy a terminar enseguida, las principales propuestas que se están en este momento considerando? En primer lugar, capital, entidades más solventes y con menos apetito de riesgo. Los reguladores quieren que no vuelva a pasar lo que ha pasado, que el capital sea capaz de absorber las pérdidas que se produzcan. Y en segundo lugar, además, quieren que las exigencias de capital moldeen la conducta de los actores financieros. Usted va a tener que tener más capital y de más calidad, ahora veremos, para desarrollar su actividad. Y además, quiero que esa exigencia de capital acabe condicionando los riesgos que usted asume. En segundo lugar, las propuestas de Basilea III también van en el sentido de exigir ratios de liquidez mucho más altos. No quieren entidades que sean vulnerables a crisis de liquidez, y ahora lo veremos. Quieren también adoptar medidas contracíclicas, abordar el tratamiento de las entidades grandes, lo que llaman el riesgo sistémico, la frase que habrán oído ustedes muchas veces en inglés, las entidades que son too big to fail, demasiado grandes para caer. No podemos permitir de nuevo lo que pasó en los Estados Unidos. Aquellas entidades que sean tan grandes que no puedan caer van a tener unas exigencias de capital muchísimo mayores. Se está planteando también la regulación de la supervisión y la imposición de tasas e impuestos para gravar al sector financiero en particular. Vamos al primero de los casos, el capital. ¿Qué dicen las regulaciones que están en este momento siendo objeto de consulta? Que quieren que las entidades financieras tengan capital de más calidad. Se ha visto en esta crisis que muchas de las entidades que tenían en principio un capital teórico que les permitía asumir pérdidas, cuando las pérdidas han venido no han podido usar ese capital. Bien porque verdaderamente no estaba disponible o bien porque tenía instrumentos que no podían utilizarse para esa finalidad. Hemos visto muy recientemente que la Unión Europea ha tenido que intervenir en el caso de Royal Bank of Scotland para impedir que Royal, que había recibido muchas ayudas públicas en forma de capital, rescatara las participaciones preferentes que había emitido. Si las participaciones preferentes son parte del capital, lógico es que cuando se producen pérdidas, esas participaciones preferentes las sufran. No era lógico que usted pida al Estado británico que le dé capital y al mismo tiempo repague a sus accionistas en sentido amplio y laxo del término ese capital. Por lo tanto, ahora se quiere que todas las entidades tengan capital que de verdad les sirva para hacer frente a las pérdidas. Por lo tanto, lo que es el Tier 1 de los recursos propios básicos de las entidades financieras, tienen que estar o tendrían que estar compuestos por capital en sentido estricto, por los desembolsos de los accionistas, por las reservas no distribuidas y por elementos híbridos que sean de verdad obligaciones subordinadas, perpetuas y que pueda dejar de pagarse interés a la sola voluntad del emisor. Eso significa que de la composición actual del capital de muchas de las entidades financieras se va a tener que detraer una cantidad importantísima de esos recursos, fundamentalmente de las entidades financieras europeas o del norte europeo y también de algunas entidades financieras españolas. Pero es que no solo va a ser un capital de más calidad en ese sentido, sino que quieren que de esa base de capital se tengan que deducir aquellos elementos que no se deducían hasta ahora, pero que cuando viene una situación de crisis no se pueden utilizar. Fondo de comercio, activos fiscales o participaciones financieras. Si usted tiene, caso de la banca española, los fondos de pensiones activados fiscalmente, porque usted los va a deducir en el momento en el cual pague, sin embargo, si entra usted en una situación de crisis, no va a poder utilizar ese capital. Es un capital teórico, nocional, correcto desde el punto de vista contable, pero desde el punto de vista de seguridad y garantía de la entidad financiera no se desea que ese capital siga computando a estos efectos. Pero no solo qué calidad de capital, también se quiere regular cuánto capital tienen que tener las entidades financieras. La ponderación de activos por riesgos para considerar el capital va a ser mucho más estricta y además se va a eliminar la ponderación cero para los riesgos de contraparte de entidades financieras si no se netean las posiciones a través de una entidad de contrapartida central. Es decir, si usted tiene a Lehman Brothers entre sus deudores, hasta ahora Lehman Brothers, con el rating que tenía, ponderaba cero. Ahora no va a ser así.
Si usted quiere que pondere cero la posición con Lehman Brothers, tendrá que compensarla en una contrapartida central conjunta para que su exposición a Lehman Brothers no lleve a un deterioro del balance de la entidad. Y por último, con independencia de todo lo anterior, el leverage ratio, es decir, el capital como máximo va a ser el 7, el 8, el 9, el 10% del apalancamiento de la entidad financiera, sin ninguna deducción de ninguna naturaleza, ni netting, ni ajuste al riesgo por contraparte, etc. Queremos un porcentaje máximo, lo cual es volver a los principios más elementales y más básicos de la consideración de capital. Esto ya lo está aplicando, de hecho, el regulador norteamericano y yo creo que finalmente va a ser así. Esta propuesta de Basilea está en este momento en periodo de consulta, se están evaluando el impacto económico del modelo y una vez se apruebe se determinará el periodo transitorio para su aplicación. Segundo factor a tener en cuenta, la liquidez. Preocupación enorme por la liquidez. Están proponiendo la introducción de dos ratios en los que me voy a detener solo un segundo para que entiendan en qué consiste. El primero es, no quiero que las entidades financieras tengan problemas en situaciones de estrés, en situaciones de tensión. Por lo tanto, toda entidad financiera tiene que tener un stock de activos de alta liquidez, depósitos en bancos centrales, metálico, deuda pública de alto rating, igual a las necesidades de liquidez que pueda tener en 30 días en caso de que se cierren los mercados. Es decir, tiene usted que estar en disposición de aguantar 30 días con esos activos. Y además tiene que tener un fondeo estable, neto, que le permita demostrar al regulador que siempre tiene a su disposición liquidez para aguantar sus necesidades habituales, en este caso no de tensión, durante un año. Por lo tanto, el coeficiente de liquidez, hablando en términos clásicos del sector financiero español, se va a incrementar enormemente. Y además, hablando también en términos españoles, la supervisión periódica de las métricas de liquidez también va a ser mucho más intensa. Medidas contracíclicas. Como he dicho antes, no solo se quiere que las entidades sean más seguras, también se quiere que las entidades modulen su comportamiento. Por lo tanto, además de las exigencias de capital a las que ya he hecho mención, en este momento Basilea III está proponiendo lo que llaman ellos buffers de capital, amortiguadores de capital, de manera que en caso de que el crecimiento económico se deteriore o en que haya cualquier otro signo de inicio de una recesión, automáticamente el reparto de dividendo ya no se pueda realizar y las exigencias de capital se eleven. En segundo lugar, también están considerando que las provisiones vayan a ser provisiones anticíclicas, provisiones que no estén determinadas por la pérdida en la que efectivamente incurra la entidad, sino por la pérdida esperada. Como saben, el sistema español está fundamentalmente basado en esto. Nosotros no dotamos las provisiones en virtud de lo que en cada momento deja de pagar cada deudor, sino que además de eso dotamos por la pérdida que a lo largo del ciclo esperamos para ese tipo de producto. Les pongo un ejemplo. Nosotros en las tarjetas de crédito en México, donde tenemos una pérdida evidentemente elevada, en los años de bonanza económica no dotábamos las pérdidas que efectivamente habíamos incurrido, sino probablemente el doble. ¿Qué ha ocurrido? Nuestra filial en México ha tenido un comportamiento de la mora notablemente mejor que el resto del sector. Nosotros íbamos provisionando año a año el 5%, digamos, de la cartera, porque sabíamos que eso es lo que en un ciclo histórico largo perdemos. Si los competidores iban dotando cada año un 1%, cuando la economía se ha deteriorado han tenido que dotar un 15%. Por lo tanto, es mucho más razonable y mucho más sensato tener un sistema de provisión que esté basado en la pérdida incurrida. Y por último, también las remuneraciones, pero no tanto la cuantía total de la remuneración, sino evitar que la remuneración de aquellas personas que realizan actividades de riesgo les incentive a adoptar riesgos sin ninguna consecuencia, que a mí me parece que es en lo que verdaderamente tiene razón. Usted no puede pagar a alguien el bonus simplemente por los resultados que haya obtenido en ese año. Usted espera comprobar que efectivamente todas esas operaciones que realizó en el tiempo resultan buenas, porque si no está usted pagando de antemano un beneficio que todavía no ha obtenido. Y lo peor que puede hacer el sector financiero es distribuir dividendos a los accionistas y pagar bonus a los directivos por unos beneficios que están en la contabilidad, pero que ya veremos si evidentemente llegan o no a buen término. Riesgo sistémico. Como he dicho, ¿qué entidades son demasiado grandes para caer? Aquí todavía no hay una propuesta clara. Nosotros, como Grupo BBVA, sí tenemos una fortísima objeción a la consideración de entidades grandes como entidades sistémicas, a penalizar más a las entidades grandes. Primero, porque no creemos que el riesgo sistémico se predique exclusivamente del tamaño. Hay entidades pequeñas que pueden llevar a una situación de riesgo muy intensa, y lo hemos vivido hace bien poco. Northern Rock, en el Reino Unido, era una entidad pequeña, y sin embargo puso en entredicho la totalidad del sector.
Los bancos islandeses eran muy pequeños, pero también produjeron una crisis casi sistémica. No es el tamaño lo que determina la crisis. En segundo lugar, también creemos que no es bueno que se lance el mensaje de que hay entidades tan grandes que no pueden caer, que van a contar siempre con el subsidio del Estado. Las entidades, incluso las grandes, si hacen mal las cosas, se tienen que dejar caer. Otra cosa es que no se deba dejar que afecte al funcionamiento del sistema. Y en ese sentido, lo que habrá que diseñar son mecanismos de resolución que permitan que siga operando el sistema y que caiga la entidad. Creemos también que la mejor solución para evitar este tipo de situaciones es una supervisión profunda, una supervisión intensa y una regulación, como digo, de mecanismos de resolución que sean efectivamente eficaces. Entre ellos, últimamente, está teniendo mucho predicamento el que se conoce como living wills, testamentos vivientes. Es decir, las entidades tenemos que diseñar qué plan de reestructuración vamos a seguir si las cosas van mal. Esto es como siempre, si sacas el paraguas no llueve. Yo creo que si haces un testamento vital de esta naturaleza no vas a tener nunca la crisis que estás diseñando. Vendrá otra, de otro tipo, pero es muy difícil acertar en el tipo de crisis. Lo que sí es bueno es diseñar la estructura de un grupo del tamaño como el nuestro, de manera que si alguna cosa va mal en cualquiera de los elementos que lo componen, pueda reaccionarse a tiempo. Los impuestos ya. ¿Dónde estamos? Todas estas propuestas ahora mismo han sido propuestas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en diciembre de 2009. Ahora mismo la industria está sometiendo sus comentarios y esperamos que en el G20 de noviembre tengamos ya la luz verde de lo que verdaderamente vaya a ser la regulación financiera. ¿Y cuánto cuesta la broma? Ya con esto voy a terminar. Este es el informe que publicó el otro día Credit Suisse First Boston. Este se refiere a un número muy reducido de bancos. Esto no es la actualidad del sector financiero. Para ponerles un ejemplo, en España solo es BBVA y Santander. Pero aquí, como ven, para el año 2012 creen que los beneficios de este grupo de entidades se reducirían un 37%. Es decir, es un corte drástico a la rentabilidad del sector financiero. En cuanto a recursos de capital, un 5% más de capital, perdón, un 2,26% más de capital y un 5% menos de valoración. Aquí ven cuánto se exigiría de capital entidad por entidad. La buena noticia, y no he resistido a hacerlo, es que en el sector español hay un exceso de capital de 25.000 millones. Es decir, las dos grandes entidades financieras españolas, incluso en este escenario, tendrían exceso de capital. No hay razones para preocuparse. Como ven, sin embargo, en otros sistemas, en el sistema italiano hay 4.700 millones de déficit total, en el sistema alemán 2.000 millones de déficit, en el sistema francés 6.000 millones de déficit. En términos de rentabilidad y a pesar de esta exigencia, Santander y BBVA seguirán siendo los bancos más rentables del sector financiero europeo. Y ya estas, como no se ven, no las voy a comentar. Pues muchísimas gracias. Sé que me he pasado, Josécho, pero no lo puedo decir. Muy bien. Empezamos con las preguntas. Como tenemos poco tiempo, vamos a ir muy rápido. Vamos a ver, la primera pregunta dice: el impacto regulatorio lo ha cifrado en 280.000 millones para una lista de 25 bancos. ¿Significa esto que se destruye el resultado anual de esos bancos en un periodo de 2 o 3 años? ¿Cómo se absorberá en las P&L ese efecto? Gracias, excelente conferencia, dice el preguntante. Lo que pasa es que el preguntante es amigo, por eso no vale. No, vamos a ver. Esa es la estimación del estudio que hizo Credit Suisse First Boston y todavía todas estas propuestas no están terminadas. No sabemos en qué van a terminar. Como he dicho, tanto Basilea como la Financial Stability Board ha dicho que primero lanza esta consulta, cuando tenga las respuestas del sector calibrará su impacto y después hará un periodo transitorio para su aplicación. En segundo lugar, no todos los costes van directamente a resultados. Yo creo que la transparencia que he puesto al final hemos visto como los resultados en el 2012 para esos bancos se reducirían en un 37%, no de manera uniforme entre todos los bancos. En el gráfico que no se veía vemos como la banca anglosajona o la banca de inversión tenía una reducción mucho más drástica en sus ingresos. La banca comercial, en este caso la banca española, lo tenía, pero no tan significativo, en entornos del 8-10%, no más allá.
Hay impactos que no van directamente a la cuenta de resultados, sino que van a capital. Las exigencias de capital obviamente no lastran la cuenta de resultados per se, sino que exigen que tengamos más capital. También es importante el efecto que tendría no solo en el sector financiero, sino en el sector económico. Es decir, si la banca para dar 100 euros de crédito antes necesitaba 10 euros de recursos propios y ahora en vez de 10 va a necesitar 15, eso significa que se va a detraer de la economía el crédito. Si cada vez conceder crédito va a ser más costoso, se va a detraer de la economía crédito. Si además se exige que la banca invierta parte de ese crédito en los famosos ratios de liquidez, en deuda pública, en bonos corporativos AAA, eso es menos dinero que va a ir fluyendo hacia la economía real. Por lo tanto, cuando hablamos de impacto, no hay que hablar solo del impacto en la cuenta de resultados de algunos bancos, hay que hablar también de impacto total en la economía, porque el sector financiero, para bien y para mal, es un sector necesario en el desarrollo de la actividad económica. Y todo lo que hagamos para fomentar entidades más solventes será mejor, pero si al mismo tiempo no hacemos que esas entidades cumplan con la función social que tienen encomendada, pues no habremos resuelto adecuadamente el problema. Muchas gracias. Paso a la segunda pregunta antes de pasar a las de Internet. Hay dos muy similares. Concretamente, una de ellas dice: las medidas de Basilea III provocarán una retrocesión o una restricción salvaje de la concesión de créditos y, por tanto, más contracción económica. Salvaje yo creo que no, yo creo que ese es el gran debate ahora mismo entre solvencia y eficiencia. Yo espero que no, yo espero que al final el exceso regulatorio no culmine en esa situación. Y de hecho la crisis empieza en el año 2008, estamos ya a mediados del 2010, todavía no tenemos una propuesta, la tendremos, esperemos, en noviembre y su aplicación será para 2012. Yo creo que el tiempo y el alejamiento del problema viene bien a la hora de resolver situaciones de este tipo y yo espero que no acabe habiendo una restricción salvaje, como dices, del crédito. Ahora bien, si no modulamos bien, sí puede haberlo. Sí, desde Internet le preguntan que si cree que este tipo de normativas pueden influir en una mayor concentración del sector en la medida en la que me imagino que afectarán más a las entidades pequeñas. Sí, yo creo que inevitablemente, con independencia de las medidas, la reestructuración del sector financiero tiene que llevar a una mayor consolidación. Eso ya lo estamos viendo de una manera muy clara en el país que quizás ha empezado antes la reestructuración de su sector financiero, que es Estados Unidos, donde han desaparecido 700 bancos. Todos los bancos que han desaparecido eran pequeños bancos regionales. Y el proceso de concentración de los grandes bancos nacionales ha sido enorme. En Estados Unidos se realizó con muchísima celeridad y en este momento el grado de concentración es enorme. Yo creo que ese modelo tiene que aplicarse en otros mercados. Además, si hemos visto que esta regulación hace que la actividad financiera per se sea menos rentable y además sea más clásica, porque concentras más en banca comercial, inevitablemente tenemos que tener una reducción de capacidades de distribución y de capacidades conjuntas. No sé en qué plazo, pero que el sector va a estar más consolidado, no me cabe la menor duda. Sí, también le preguntan por la política retributiva a los ejecutivos, que la han mencionado yo creo un poco de pasada por las prisas. Nos preguntan si puede profundizar un poco en ese sentido, qué se ha hecho en BBVA o se planea hacer, o cómo se debería trabajar en esta línea. Sí, yo creo que hay unas recomendaciones ya de la Unión Europea y del Financial Stability Board de Corporate Governance en materia de remuneraciones que BBVA sigue en su conjunto. La principal de esas recomendaciones es que las personas que tienen funciones de control de riesgo o de asunción de riesgo no tengan un incentivo perverso para conseguir la operación con independencia de su resultado final. Por lo tanto, en la manera de estructurar la retribución variable de esas personas y en la manera de diferirla en el tiempo, se evita esa asunción excesiva de riesgos. Entonces, fundamentalmente es una estructura global del sistema de remuneración de directivos. Lo que pasa es que eso es un debate que a veces es demasiado detallado para que se transmita a la opinión pública, que se queda a veces simplemente con detalles muy singulares de una sola retribución. Yo creo que lo que importa demasiado es que lo que importa más es que el conjunto o el diseño del sistema remuneratorio no incentive la asunción excesiva de riesgo. Hay dos preguntas que son también similares y hablan concretamente de la reestructuración. ¿Quieren saber cuánto significa el sector financiero español en la economía española?
qué fallos puede tener, en qué consiste la reestructuración y cómo se ve el escenario final de Cajas de Ahorro tras la ejecución del plan de reestructuración financiera. ¿Cuántas cajas de ahorro estima usted que al final pueden quedar? Esa es difícil, ¿no? La verdad es que no tengo el dato en la cabeza de cuál es la contribución del sector financiero al PIB español. Seguro, no voy a decir un dato que no tenga. Es importante, yo creo que el sector financiero español es importante y el proceso de internacionalización del sector financiero también ha contribuido a la economía española. Con carácter general, el sector financiero español, y yo creo que gracias a la prudentísima supervisión del Banco de España, ha sido muy sólida. Hemos tenido 2 años de crisis en que hemos visto que se ha recapitalizado la totalidad del sector financiero europeo y no ha habido, de momento, grandes costes para el sector español. Es indudable, nadie lo puede negar, que en este momento el sector financiero español, como consecuencia de 2 años consecutivos de crisis económica y como consecuencia del agotamiento de las provisiones anticíclicas, va a tener que acometer un proceso de reestructuración que va a afectar más a las entidades de menos tamaño y a las entidades que tienen una mayor exposición doméstica. ¿Cuántas? Yo no me atrevo a decir. Hace poco que hubo una conferencia en que creo que fue Isidro Fainé, ¿no?, el que dijo que iban a quedar en muchas menos. Pues yo creo que sí, que serán muchas menos de las que hay ahora, estoy seguro. Sí, una pregunta un poco más general. ¿No cree que las entidades financieras han perdido su credibilidad y reputación? ¿Qué piensan hacer en el BBVA para recuperar todo ese terreno perdido? Yo creo que sí se ha visto el sector financiero dañado en su reputación en su conjunto. Y la metáfora que yo antes ponía del hermano estudioso y el hermano tarambana, pues al final toda la familia se ha quedado sin vacaciones y no puedes decir, oye, no, que yo he sido un alumno estudioso. Yo también quiero creer que la gente está diferenciando actividades y actuaciones en estos años, ¿no? Y que hay no solo BBVA, sino algunas otras entidades que han hecho las cosas lo más correctamente que han podido, lo cual no significa que no haya habido fallos. Pero yo quiero pensar que en la percepción, por lo menos de las personas con información, sí están diferenciando el comportamiento de unas y otras entidades. No obstante, sería engañarnos no pensar que ahora mismo nos enfrentamos a una mayor exigencia por parte de los clientes, a una mayor exigencia por parte de los reguladores y a una menor tolerancia por parte de los supervisores. Por lo tanto, nos esperan tiempos en que tenemos que hacer un esfuerzo auténtico por mejorar la transparencia, por mejorar la información, por transmitir a los clientes la realidad del producto que ofrecemos y, por lo tanto, en BBVA lo que estamos haciendo es reforzar los procedimientos y los mecanismos para que sea así. Es decir, nosotros creemos que no hemos cometido ningún error grave en esta crisis y de hecho, incluso hemos evitado algunos errores. Nosotros teníamos presencia en Estados Unidos. Uno de los bancos que compramos tenía una pequeña filial que se dedicaba a la originación de préstamos hipotecarios para luego distribuir. Cuando llegamos, valoramos, vimos lo que hacían, le aplicamos nuestros parámetros de riesgo y la cerramos. Y ganaba dinero y la cerramos. Evidentemente, yo creo que ese tipo de cosas no se conocen, es pequeña, pero que también revelan cómo se afrontaba desde el punto de vista de la banca española la gestión del riesgo. Más exigencias de control suponen un más escaso y caro crédito. ¿Qué coste tendrá esto para el crecimiento potencial del PIB futuro? Pues depende de cuáles sean las medidas que finalmente se adopten. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, si no podemos prever que la recuperación de la economía española vaya a ser una recuperación sin crédito. O sea, para que la economía española, que tiene que desapalancarse, en el fondo, la economía española lo que le ocurre es que está enormemente endeudado el sector privado y enormemente endeudado el sector público. Y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, para pagar la deuda que tenemos, hacer todo lo posible para que los tipos de interés sigan siendo bajos. La economía española, a tipos como los que ha estado sufriendo la deuda pública griega en los últimos días, no es viable. O sea, la economía española hoy por hoy, con tipos que sean 40, 50, 400, 500 puntos básicos por encima, tendría muy serios problemas. Por lo tanto, lo primero es calmar a los mercados y convencerles de que tenemos la capacidad de repagar nuestra deuda en su conjunto y como sociedad. Segundo, empezar a repagarla. Y para eso hay que vender activos. A lo mejor hay que vender la casa de la playa, si me permiten la metáfora, para empezar a pagar la deuda. Pero luego, en la actividad económica, en la actividad productiva, ahí es donde hay que encauzar el crédito. Y no habrá recuperación económica si no se recupera el crédito en ese sentido. Las entidades que actualmente tienen grandes carteras industriales deberán incrementar su capital
por importes similares a la inversión, según Basilea III. Así es. ¿No exige esta medida un enorme esfuerzo a entidades que han hecho carteras sólidas? ¿Se prevé alguna relajación en volumen o en el tiempo de estas medidas? Pues la verdad es que creo que lamentablemente no vamos a tener demasiado éxito en eso y que la ponderación de las participaciones industriales, de las participaciones financieras, va a ser por el 100% y, por lo tanto, toda participación en una industria no bancaria, en una posición minoritaria, va a exigir el 100% de capital, con lo cual el incentivo para mantener carteras industriales va a ser pequeño. Todavía es pronto, ya veremos, desde luego se están haciendo alegaciones, pero mucho me temo que no soy optimista en ese punto, que yo creo que al final las carteras industriales van a ponderar al 100% del capital. Dos preguntas muy concretas y con una respuesta espero que rápida. Por un lado, referente a los estándares para la ejecución de los llamados stress testing, ¿cómo está? Si se han definido ya esos estándares y cómo avanza ese proceso. Bueno, que yo sepa, en este momento están sometidos a consulta, pero va a depender mucho del regulador. En este momento nosotros estamos en contacto con los reguladores de los distintos países en los que operamos y lo que sí pedimos es que sean estándares relativamente homogéneos. Tenemos cierto recelo a que en estos procesos al final haya umbrales de tolerancia del regulador distintos según los países en los que operemos. Y otra pregunta muy concreta es ¿qué se está haciendo en la línea de homogeneización de los diversos criterios contables existentes en cada área geográfica? Si cree que se tendría que hacer algo. Sí, yo creo que hay propuestas del IASB en este sentido de unificar las normas contables y algunas de ellas, la IAS 39, en este momento ya hay una propuesta concreta de unificación. Desde luego hace falta. Lo que decía yo de la regulación tiene que ser global. No puede haber diferencias de tratamiento contable entre distintas entidades, porque si no eso va a producir un fenómeno de migración hacia los regímenes contables que sean más favorables. ¿La crisis ninja fue un factor desencadenante de esta crisis? Si no hubiese habido crisis ninja, ¿se habría producido la crisis exactamente igual? Yo creo que no ha sido un factor desencadenante, yo creo que ha sido una consecuencia, es decir, el factor desencadenante ha sido el crecimiento económico sostenido basado en tipos muy bajos, en liquidez abundante y en inadecuada valoración del crédito. Si se refiere a las hipotecas subprime, que es con lo que están hablando, yo creo que esa ha sido la consecuencia del exceso. Es decir, y además probablemente ha sido la aguja que se ha introducido y ha pinchado el globo en un momento determinado. Es decir, eso es una consecuencia de la situación coyuntural, de la inadecuada valoración del riesgo y de la inadecuada supervisión. No ha sido más que el desencadenante, pero no es la causa última. De todas maneras, es muy representativo de cómo se valoró inadecuadamente el riesgo, cómo se pensó que dando hipotecas que razonablemente no se podían pagar, distribuyéndolas en un paquete entre una multitud de inversores, al final esas hipotecas por milagros iban a pagar. Es decir, cuando se concedieron esas hipotecas no se podían pagar. Por lo tanto, había un error de concepción, pero en ese momento en el conjunto del exceso de liquidez y la creencia de que los activos siempre iban a crecer de valor y, por lo tanto, aunque la hipoteca no se pagara, el activo valdría, ¿no? Y lo que sí son un buen reflejo es de la desvinculación entre el crédito, es la concesión del crédito y el riesgo. No importaba tanto el riesgo, sino simplemente la generación de negocio. Bien, por nuestra parte no hay ninguna pregunta más. Falta un minuto para las 10:30. Bueno, pues muchísimas gracias a Eduardo. Yo creo que desde luego has cumplido de lejos, ¿no? Y de largo, como se dice, ¿no? Las expectativas. También recordar pues el agradecimiento a los patrocinadores SEAT y Telefónica y Walter Clavers, en su persona, en este caso de Jorge Duarto. Deciros que la conferencia quedará colgada en la página web de CEDE para que la podáis recordar si queréis o mirar algún detalle de la misma. Y por terminar también pues agradecer al casino principal pues por haber atendido nuestra solicitud de celebrar este desayuno en este extraordinario marco que creo que ha sido pues cómodo para todos y bueno, pues sin más saludaros. Levantamos la sesión, como se dice, y muchísimas gracias a todos, a los internautas y a los presentes.